El ex candidato presidencial, economista, por supuesto, Hernando de Soto, siempre inquieto, hace un par de días alertaba de una visita que él estaba desarrollando en los Estados Unidos, publicó algunos videos con personajes como en este caso el republicano senador Ted Cruz, señala que también ha hablado pues con demócratas y el objetivo es presentar una propuesta que de alguna manera, sin caer en lo que podríamos llamar un riesgo de expropiaciones, empodere al más vulnerable, que es la línea en realidad pues que viene siguiendo de Soto en los años recientes en su carrera política. Y está acá para explicárnoslo, cuál ha sido esta cosecha en Estados Unidos y ojalá hacia adelante cómo funciona esto de la gobernabilidad en el Perú. Hernando, un gusto. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo fue el viaje a Estados Unidos? ¿Cómo fue esta agenda? Bueno, la agenda fue conversar, que no había hecho durante mucho tiempo, con viejos amigos y nuevos amigos, tanto del lado republicano como el demócrata. Unas vacaciones útiles, digamos. No, no eran vacaciones útiles. Fui ahí para una convención, pero aproveché para conversar. Tenía una agenda, ¿no? Ajá. La agenda responde al hecho que creo que el Perú está muy aislado. Ajá. Nos hemos enredado en nimiedades, en detalles, y no hemos ido al fondo de las cosas, porque hay asustos por los dos lados. Una extrema izquierda, llamada extrema izquierda, que no creía que iba a ganar y quiere hacer cambios y da cuenta que la realidad es bien distinta que la que ellos pensaban, y una extrema derecha que está aterrorizada por la posibilidad de que haya elementos terroristas dentro del gobierno que nos lleven a soluciones radicales, y se olvidan que la agenda peruana es parte de la agenda mundial, está muy influenciada por lo que pasa, no pasa en los países desarrollados, Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, Europa y China, donde se compran la mayor parte de cosas que nosotros producimos y donde viene la tecnología y se forma el capital que nosotros necesitamos. Entonces, para hacer eso, yo lo que quería era hablar con ellos. Sé que tienen los datos, pero todavía no se han dado cuenta cuán peligrosa es la situación en el Perú. ¿Por qué es peligrosa? Luego de esta, digamos, primera, no sé si llamarla ruptura con esta ala más radical de Perú Libre, este alejamiento, ¿por qué sigue siendo peligrosa en su perspectiva? Bueno, ha cambiado un poco con el hecho de que el presidente se ha alejado, como lo dije hace 6 meses, si tú recordarás, después de mi segunda entrevista con el presidente Castillo, entonces no era presidente, en el pueblo de Máncora. Ya percibía usted que se iba a dar ese alejamiento. Yo dije claramente, y me acuerdo que en Gilbrand de sus 13 salió de Soto, dice que es inevitable un alejamiento entre los dos. No, lo que no sabía si iba a tomar 6 meses o 4 o 3, porque uno es un ideólogo, intelectualmente muy informado, Cerrón, y el presidente es un intuitivo, y el que va a presidir y el que le va a pedir cuentas históricas a estos dos personajes va a ser al presidente, que es el que tiene que tener un gobierno exitoso, y él es intuitivo, cosa que le da mayor flexibilidad que al presidente. Y el problema que yo veía que porque era peligroso es porque el debate político se está produciendo esencialmente entre los extremistas dentro de cada bancada, entre los extremistas en los dos lados, tanto de izquierda como de derecha. Y claro, si uno deja la mano las cosas en las entrevistas, vamos a terminar repitiendo el mismo plato que hemos tenido los últimos 5 años, que es que cambiamos de presidente más o menos. Y nos quedamos encerrados en ese debate, ¿verdad? Nos quedamos encerrados en este debate, pero ahora la diferencia entre hoy y lo que comenzó a hacer el presidente, comenzó con el presidente Kuczynski y terminó con el presidente Sagasti, es que ha pasado un coronavirus, una buena mitad de la población ha sufrido enormemente, como lo dicen las estadísticas, como ningún otro país del mundo. Tenemos la peor performance de todos y quieren el cambio a todas costas, y lo que estamos viendo es que no importa si uno dice va a dominar Sendero, va a dominar el marxismo-leninismo, hay un 50% de la población que no le teme a esas palabras de nuevo. Entonces es peligrosa porque si dominaban estos dos extremos íbamos a seguir repitiendo la historia en tiempos de enfermedad. Sí, es que, a ver, armamos un diálogo, Hernando, entre este contexto que usted está describiendo internacional, efectivamente, y están pasando cosas muy importantes en la economía, movidas realmente telúricas, ¿no? Entre estos elementos que usted está describiendo,
Y esta demanda de cambio a la que se refería de la Puente hace algunos minutos, de decir, oye, no podemos negar, que engancha perfectamente con lo que usted está diciendo, no podemos negar que hay una demanda de cambio ante estas circunstancias. ¿Cuál es la agenda que se debería plantear en el Perú? En ese correlato, en ese diálogo, sin perder de vista, por supuesto, lo que está afuera. El Perú es un país conectado con el mundo exterior. Bueno, para comenzar en Avanza País vamos a iniciar ese cambio. Hoy día he terminado teniendo un acuerdo con un brillante congresista nuestro, mejor dicho, Alejandro Cabero, quien está organizando una primera conferencia cuyo objetivo es reunir a todas las personas llamadas de derecha o extrema derecha que destacan en el Perú intelectualmente, para tratar de centrar el debate con ellos. Y luego, dentro de 2 semanas, vamos a convocar a toda la izquierda. ¿Solo la extrema o también hacia una zurda más hacia el centro? Todo lo que hoy día se llama la extrema izquierda. Dentro de los cuales, por supuesto, va a entrar un poquito de caviares, como también va a haber un poquito de centristas en la derecha, para, entre otras cosas, presentar nuestra propuesta, que le estamos elaborando hace tiempo, de que muchos de los objetivos que tiene Perú Libre o que tenía Perú Libre, que son del presidente, que sencillamente es mayor justicia, sin ser muy específicos, son todos cumplibles sin la necesidad de entrar por el camino de una asamblea constituyente. Creemos que todo eso es perfectamente factible sin, como dice el presidente, prestándose una frase nuestra, sin expropiar a nadie, sin nacionalizar a nadie, sencillamente escalando los beneficios de una economía social de mercado hacia arriba, que los pobres sean más ricos, sin necesidad de afectar la confianza que necesitan los grandes capitales para poder invertir en el país. ¿Cómo, y precisamente se lo preguntaba Juan de la Puente, frente a sus propuestas sobre recursos naturales, estamos viviendo una época, o vamos a vivir otra época extraordinaria de precios? ¿Podría ser esta desaprovechada en estas circunstancias? Pero claro que sí, porque el tipo de recursos que nosotros tenemos requieren grandes operaciones, muchas veces a escala grande, como son los tajos abiertos, y eso requiere la formación de capital en base a títulos de propiedad. Entonces, que el capital es básicamente el dinero que se produce si uno tiene la seguridad jurídica de poder recuperar lo que uno invierte. Entonces, en ese sentido, el Perú tiene litio, tiene cobre, que probablemente va a ser más importante inclusive que el litio para la electricidad, que nos vamos a dar cuenta, espero más temprano que tarde, que solamente el corredor minero en el Perú, Las Bambas, por ejemplo, hay más cobre que en todo Chile puesto junto. Entonces, sabemos que no va a haber manera de encontrar otras formas de energía como la solar, sin que los paneles cuenten con la plata, y el Perú es el segundo productor de plata del mundo, si mal no recuerdo. Exacto, nos enganchamos perfecto con el tema del cambio de matriz energética en el mundo, ¿no? Pero eso no lo van a hacer los países comunistas, eso lo van a hacer los países que tienen una economía capitalista, incluyendo la de China. Van a invertir donde encuentran seguridad y donde no hay extremistas que dominan los debates en el Parlamento. Si nos ponemos las pilas, si el presidente sigue en el camino de darse cuenta que hasta ahora y la prensa también, que tiene tendencia a entrevistar a los que hacen más ruido, los que son más radicales, porque eso es noticia, de que todos aquellos que apuntan al centro, por ejemplo, cuando yo fui a verlo al presidente Castillo, porque él me lo invitó cuando era candidato, todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? Está hablando con rojos. Sí, pero el hecho es que yo dije, cuestión de esperar, pasar un mal momento cuando uno va a un restaurante en San Isidro, pero un poquito mejor va la cosa por Miraflores, y vamos a ver después de un rato de que, como siempre, las verdades se encuentran más cerca del centro que en un extremo o en el otro. Y el propósito del viaje a los Estados Unidos era para que es un país que ha liderado, es un país donde sobrevive la izquierda y la derecha, donde ya se ve cada día que a la larga el resultado final es el resultado no de grandes frases, de los que más gritan, sino los que ven detalle tras detalle de cómo la necesidad de los que han sufrido puede ser compatible con las necesidades de los que tienen que invertir. Y en el Perú es un país de empresarios, y para mí era sencillamente una cuestión de tiempo que el presidente Castillo se dé cuenta que el momento que uno requiere inversión, los dueños de la tierra que tiene que ser perforada para llegar a los recursos naturales ya está en manos de los pobres, y los pobres están organizados en forma de propiedad privada. Dentro de cada comunidad
la tenencia de la tierra es privada y toda la microempresa es privada. Pero evidentemente eso no va a ser reconocido como tal si sigue la derecha llamando a los informales, ilegales, incumplidos y poco responsables. Una vez que nos habremos dado cuenta que el 80% de la razón por la cual la mayor parte de los peruanos están sufriendo hoy no es porque el Estado no ha sabido hacer todo lo que debería hacer, que en parte es cierto, sino porque la mitad de sus empresas del sector informal, que emplea 70-80% de la población, han quebrado, han colapsado. Y la solución no la tiene el Estado. Un Estado que no puede ni resolver los problemas de salud en el país, no va a poder pues organizar esas cosas que no sea con una economía social de mercado. Lo que es importante ahora es darse cuenta que la formalización, que no consiste en que los pobres del Perú accedan a normas que obviamente son corruptas, obviamente han sido hechas para los pobres, sea la solución, sino más bien que creemos una economía social de mercado accesible a los más pobres. Y en ese momento los peruanos de un extremo y del otro se van a encontrar. Y pero la única manera que se dé cuenta de esto es que se abran las ventanas. Porque si seguimos odiándonos entre nosotros, sin darnos cuenta que somos la tercera parte del 1% de la población mundial, y qué es lo que está pasando en otros países, que no es tan distinto que lo que ocurre en el Perú, no nos vamos a dar cuenta dónde está el centro donde todos somos compatibles. Evidentemente hay que recuperar una discusión centrada y producir una agenda consensuada. ¿Usted tiene una posición para regresar a un debate, digamos, del aquí y el ahora y que representa para muchos parte de esos riesgos? ¿Tiene una posición con respecto a Camisea? ¿Qué es lo que se podría hacer con respecto a Camisea? Claro, la primera cosa es darse cuenta de que en el Perú hay gas, de que el problema de Camisea es muy particular en el sentido que hay contratos firmados, y una cosa es dónde está el gas y otra cosa es dónde se procesa y para qué. Eso va a ser muy difícil de reestructurar. Lo importante de darse cuenta es de que lo que hoy día tenemos en producción de gas es casi nada comparado a lo que podríamos tener si solamente activamos los proyectos que hoy día están paralizados porque están en conflictos locales. Lo que tiene el Perú, no como potencial minero, que podría ser pues a 10 años o 20 años, sino para ser activado entre los próximos 2 años, excede $1 billón. Un billón de dólares, con lo cual lo que yo le estoy diciendo es lo que el Perú en su totalidad puede producir con todo: ají, palta, espárragos, minerales, productos industriales, en 5 años. Es decir, podemos activarlos actualmente, pero para eso, en lugar de estar fijándonos en si le vamos a dejar una compañía capitalista triunfar o no y hacer actos que son francamente demagógicos, nos dedicamos sencillamente a activar nuestro potencial, vamos a ganar muchísimo más que tratando de expropiar y desalentar las inversiones nuevas, porque nadie va a venir al Perú si a los que invirtieron anteriormente se los acaba de expropiar. Vamos a ir a una pausa, pero le dejo con esta inquietud. En su viaje, por lo que hemos visto en los videos, usted reclamaba a ciertos personajes estadounidenses un papel más definido por parte de Estados Unidos. Ya sabemos qué piensa Vladimir Cerrón y el señor Bermejo de la DEA y de USAID, pero ¿cuál sería ese papel geopolítico frente precisamente a lo que estamos hablando con China, frente a estos actores? ¿Hay en Estados Unidos una voluntad de tener un protagonismo y qué tipo de protagonismo sería? Volvemos tras la pausa con Hernando de Soto en esta interesante entrevista. Hernando de Soto se ha reunido en Washington con muy importantes personajes demócratas y republicanos. Nos ha contado algunos nombres, otros nos los va a ir contando, seguramente habrá también algún compromiso de reserva con algunas conversaciones, pero en lo que hemos podido ver, usted les reclamaba o les preguntaba, en realidad les inquiría sobre cuál va a ser el papel de Estados Unidos frente a América Latina y particularmente frente al Perú. Estados Unidos se vuelve pues ahora con Cerrón y Bermejo, que se van alejando de este círculo del presidente, no, la DEA y la CIA y USAID y hay que expulsarlos, etcétera. Pero también en Estados Unidos ha cambiado de gobierno, es una mirada distinta la que se está viendo. ¿Cómo vio eso? ¿Cómo ve Estados Unidos y cómo ve la posibilidad de fortalecer los lazos con América Latina? ¿Y cómo? Y con el Perú, por supuesto. Bueno, mi idea en primer lugar, Enrique, es fortalecer los lazos y, por supuesto, la percepción que el Perú debe tener del mundo exterior.
por todos hemos estado aislados, todos los países del mundo debido al coronavirus. Recién la gente se está abriendo y darse cuenta de que muchos de los problemas del Perú están muy vinculados a relaciones internacionales. Entonces yo con los Estados Unidos recién comienzo y con Canadá, y voy a seguir la cosa con la gente del mercado común europeo y también con China, con la cual sigo en contacto. Todos estos tres países están involucrados hoy día en una visión global de las cosas. Los chinos lo llaman la ruta de la seda, los americanos lo llaman la ruta de la correa que une al mundo, y que donde lo que falta para los chinos es unir todavía Shanghái con los puertos peruanos y pasar también a Brasil. Entonces hay una competencia feroz entre esos dos países y tiene que ver mucho eso con el litio, el cobre y todas esas cosas, y darse cuenta que en ese mundo tenemos una ventaja increíble de poder hacer competir a otras partes del mundo, pero que si bien unos parecen ser comunistas como los chinos, cuya economía no es comunista. Es un partido único con una economía de mercado. Así es correcto. A todos ellos les interesa estabilidad y reglas del juego claras, y mientras que nosotros seguimos diciendo que vamos a expropiar a Camisea, que vamos a hacer justicia acá, o lo que se quiere sin ni siquiera ver el futuro, ninguno de ellos va a venir que se llame comunista o que se llame lo que sea. Y si la gente cree que la plata va a venir de Bolivia, que no se olvide que el promedio, que lo que gana un boliviano es la mitad de lo que gana un peruano, y en lo que se refiere al cubano, nosotros somos 4 veces más ricos que cualquier cubano individual. ¿No? Sí, entonces ahí no va a venir el dinero. Pero lo que es muy importante es que los Estados Unidos y Europa, y también en el caso de los chinos sí están muy metidos en su forma particular de hacer diplomacia, pero en el caso de los otros dos lugares es muy importante que ellos entren para equilibrar esa figura de intervencionismo internacional. Es decir, hoy día la extrema izquierda peruana está llamando a Cuba, llama a Venezuela, a iraníes por un lado, hay un presidente boliviano que también interviene ferozmente en el Perú, pero al mismo tiempo se está votando a la DEA y se está votando a la UCAID. Eso es peligroso, porque la imagen que eso da a un inversionista, inclusive un comunista, es de un país que ha decidido intervenir políticamente en su economía, y que por lo tanto las recetas del juego y del mercado no van a funcionar en el Perú. Y entonces, Estados Unidos tiene una viada para, digamos, redefinir su agenda con América Latina. Eso en el gobierno de Biden, digamos. Yo no he hablado de América Latina, lo que yo he hablado es del Perú, y por supuesto en un contexto los americanos no conocen tan bien como el del Caribe y Centroamérica, y Mesoamérica. Claro. En el caso del Perú, les repito, lo interesante del Perú es su posición geográfica, ¿no es cierto? Ese hub famoso que todavía no lo hemos aprovechado. Ese hub famoso que no lo hemos aprovechado, los recursos naturales, el agua limpia y el hecho que somos el nuevo canal de Panamá, pues, que va a cruzar que cruzaría toda la Amazonía. Entonces, lo que he tratado de hacer es, ellos tienen los datos mucho mejor que lo que tenemos nosotros, es darse cuenta de la premiante que es la situación peruana y lo peligroso que puede ser si es que no comienzan a darnos señales del extranjero hoy día en un país que en el Perú que sigue encerrado, ¿no? Que manda como embajadores a los distintos países la gente equivocada, que además solamente el embajador en Panamá, ¿no? Que lo han rechazado, era un respetable técnico de televisores, ¿no? Sí. O sea, ahí hay equivocaciones, ¿no? Así es. Pero otra cosa que sabes que es muy importante, me van a odiar todos los diplomáticos, a pesar de que venga una familia de diplomáticos, la cosa siguiente, los diplomáticos generalmente lo que tratan de hacer es mejorar la relación, pero no necesariamente decir la verdad. Entonces tratan de evitar conflictos. Doran la píldora. Tienen que tratar de evitar una explosión. ¿No es cierto? Tienen que tratar de evitar una confrontación extrema. Por eso es que yo no me he dirigido a ningún diplomático, yo no he pasado por el Departamento de Estado, yo he ido directamente a los políticos que están gobernando a los dos partidos de los dos lados, he visto al presidente Clinton, al expresidente Clinton, no tengo derecho a hablar con quienes más he estado, pero más o menos ese nivel, para que políticamente tomen conciencia de que el Perú, que tradicionalmente no es una zona álgida para ellos, y cuando lo fue en la guerra que se tenía con Sendero Luminoso, que probablemente le estamos perdiendo a principios de los años 90 y se revirtió, hoy día podría
aunque creo que la posibilidad es mínima, podría reincidir, y es importante en este mundo dominado por Cuba y el vecino país de Bolivia, entren otras luces para que encontremos un equilibrio. Para terminar, estábamos hablando, bueno, de las iniciativas que va a tener, nos cuenta la bancada Avanza País, para tratar de ir más o menos centrando el debate. Fuera de cámaras decíamos, Alemania está conformando gobierno entre socialdemócratas, liberales y verdes, 3 partidos. Usted me decía Bélgica, 16 partidos. En otros países, los partidos de oposición que antes no se miraban, como Checoslovaquia, se están uniendo para sacar, en este caso, populistas del poder. O sea, se están dando coaliciones que hasta hace poco eran impensables en todo el mundo. El Perú, por supuesto, es otro país, es un sistema presidencialista, pero se requiere de una suerte de coalición en el Congreso para darle gobernabilidad. ¿Qué papel jugaría ahí Avanza País y con quién más se podría jugar esa posibilidad de coalición? Yo no estoy muy seguro, Enrique, de que se necesite una coalición. Te voy a decir por qué. Sí. Porque la coalición ya está ahí, ¿no? Hay evidentemente una proporción, digamos, un poquito más del 50%, por el momento pareciera, en el Congreso, que definitivamente no quiere una asamblea constituyente, que está mucho más cercano a una economía de mercado, que la otra, si se quiere, ¿no es cierto? Pero ya esa coalición se ha dado sin que nadie necesite firmar a nada. Pero así como dice que el discurso de los extremistas es muy valorado por la prensa, es el discurso bien a la derecha el que se escucha más desde el Congreso. Yo lo que creo que va a pasar es la cosa siguiente, que la realidad es lo que va a dominar, y en eso confío en la intuición, no en la cultura, no el adoctrinamiento del presidente, sino del hecho de que ya se está dando cuenta con quién puede contar para gobernar, que realmente hay una serie de tesis que son hipotéticas. ¿Cómo se puede sostener el día de hoy que la solución al Perú es marxista-leninista económicamente, cuando no hay un país del mundo que tenga éxito con esa fórmula? Entonces, la ventaja, si se cree, diría yo, es una sospecha, pero hasta ahora no me he equivocado en haber previsto la ruptura de la cual se estaba hablando esta noche entre Cerrón y el presidente Castillo, es que, al igual que el presidente Reagan, que según uno de sus más íntimos colaboradores, probablemente había leído 2 libros, el total equivalente de 2 libros durante su tiempo, tenía una intuición increíble, sabía lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Lo que yo veo es un presidente que está desbrozando el camino y que está ya viendo, pues, que Perú Libre no tiene soluciones. Entonces yo creo que va a haber muchas recomposiciones y que probablemente no terminemos tanto pedir que haya solamente 2 grandes partidos del Perú. Ahora en el fondo existen y eso tampoco funciona. La idea es que no olvidarse, uno, que el Congreso es importante, pero no tan importante. Solamente 2% de todas las normas que nos gobiernan salen del Congreso, el resto viene del Ejecutivo. Entonces lo que va a ser importante en el futuro es que los líderes que están dispuestos, no necesariamente a dar los mejores discursos y los más estridentes, sino los que son menos radicales y buscan soluciones, no los que piden pena de muerte, no los que se alían a partidos de extrema derecha en España van a ser lo que nos dan la solución, sino por ahí, por el centro, vamos a ir encontrando soluciones cuando nos dejemos de ideologías y comencemos a ver las realidades concretas del Perú. Varias recomposiciones, me quedo con esa idea, Hernando de Soto. Como siempre, muy estimulante conversar con usted. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Enrique. En Cara a Cara.